Muy bien, buenas noches, bienvenidos a este webinar en donde vamos a presentar lo que es la cistitis post-radiación y quimioterapia, los efectos que se producen en estos casos de que el tratamiento es recibido para los pacientes que tienen cáncer o algún otro padecimiento y que afectan a la vejiga, produciendo una cistitis post-radiación o post-quimioterapia. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Michelle Villavicencio, que ella es radiooncóloga del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, es miembro de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas y miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, miembro de la Sociedad de Oncología del ISSSTE y miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ALASCO por sus siglas en inglés. Ella nos va a presentar cómo afecta la radioterapia a nivel de la vejiga. Siguiente ponente es el doctor Alejandro Juárez Ramiro. Él es oncólogo médico del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, miembro de la Sociedad de Oncología del ISSSTE y miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Él va a presentar cómo afecta el uso de la quimioterapia a nivel de la vejiga. Yo soy el doctor José Luis Campos Contreras, soy urólogo egresado de la Escuela Médico Militar, soy miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y del capítulo de Urología Funcional de esta Sociedad Mexicana de Urología. El tema que yo les voy a tratar es el tratamiento de la cistitis post-radiación y post-quimioterapia. Como nos han comentado previamente, la vejiga sufre daño por la radioterapia, por la quimioterapia, y principalmente el daño donde se va a reflejar, la hipótesis es que es un daño en el urotelio. Pero también hay padecimientos que se presentan junto con este tipo de padecimientos, como las infecciones urinarias y el tumores vesicales recidivantes, que van a estar dando también afección al daño del urotelio. Normalmente
Muy bien, buenas noches, bienvenidos a este webinar en donde vamos a presentar lo que es la cistitis post-radiación y quimioterapia, los efectos que se producen en estos casos de que el tratamiento es recibido para los pacientes que tienen cáncer o algún otro padecimiento y que afectan a la vejiga, produciendo una cistitis post-radiación o post-quimioterapia. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Michelle Villavicencio, que ella es radiooncóloga del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, es miembro de la Sociedad Mexicana de Radioterapeutas y miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, miembro de la Sociedad de Oncología del ISSSTE y miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ALASCO por sus siglas en inglés. Ella nos va a presentar cómo afecta la radioterapia a nivel de la vejiga. Siguiente ponente es el doctor Alejandro Juárez Ramiro. Él es oncólogo médico del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, miembro de la Sociedad de Oncología del ISSSTE y miembro de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Él va a presentar cómo afecta el uso de la quimioterapia a nivel de la vejiga. Yo soy el doctor José Luis Campos Contreras, soy urólogo egresado de la Escuela Médico Militar, soy miembro de la Sociedad Mexicana de Urología y del capítulo de Urología Funcional de esta Sociedad Mexicana de Urología. El tema que yo les voy a tratar es el tratamiento de la cistitis post-radiación y post-quimioterapia. Como nos han comentado previamente, la vejiga sufre daño por la radioterapia, por la quimioterapia, y principalmente el daño donde se va a reflejar, la hipótesis es que es un daño en el urotelio. Pero también hay padecimientos que se presentan junto con este tipo de padecimientos, como las infecciones urinarias y el tumores vesicales recidivantes, que van a estar dando también afección al daño del urotelio. Normalmente la vejiga consta en su recubrimiento de una capa de glicosamínglicanos, como nos lo comentaba ya la doctora previamente, y después sigue lo que es el urotelio en sí. Esta capa es un protector muy importante para el funcionamiento adecuado de la vejiga. Si tenemos una lesión del urotelio vascular, se va a ver afectado principalmente a nivel de la capa de glicosamínglicanos. Esta afección a este nivel va a permitir que el paso de los componentes de la orina al intersticio, incluso los efectos mismos de la radiación o de la quimioterapia, puedan hacer sus efectos en el urotelio, que es en donde se lleva a cabo una respuesta de inflamación y fibrosis e isquemia de la zona. Esto va a producir una endarteritis sobreterante progresiva que va a ocasionar un desprendimiento de la mucosa, y esto a su vez va a producir los sangrados a nivel vesical. Los síntomas podemos decir que tienen un inicio temprano. Va a ser una disuria moderada o a severa, una frecuencia, incremento en la frecuencia urinaria, urgencia para orinar, y la hematuria habitualmente puede ser microscópica y autolimitada. Cuando ya tenemos, o muchas veces esto puede progresar a ser tardío o tener un inicio tardío, son una disuria moderada severa también, incremento en la frecuencia y urgencia, va a haber hematuria. Esta hematuria ya va a ser más irreversible y se va a ver afectados otros órganos, como una disfunción del esfínter que puede afectar, darnos incontinencia, una reducción de la capacidad vesical por afección ya de la pared completa de la vejiga, y puede ulcerarse y potencialmente perforarse y hacer una fístula vésico a órganos vecinos, en donde puede afectar también hacia el exterior. Uno de los síntomas más severos o preocupantes es la hematuria, que hace que esto le dé nombre a una cistitis hemorrágica.
y se define como la presencia constante de sangre en la orina. Se acompaña de los síntomas del tracto urinario inferior, como son la disuria, el incremento en la frecuencia urinaria y la presencia de urgencia para orinar. Esto se dice que es en ausencia de tumores y otros padecimientos, pero bueno, también puede presentarse infección y el mismo sangrado producir la sintomatología de estos pacientes. La clasificación de la hematuria, en este caso podemos decir un grado 1, que es una hematuria microscópica, un grado 2, una hematuria macroscópica. El grado 3 es una hematuria macroscópica con coágulos pequeños y un grado 4, una hematuria macroscópica con coágulos que obstruyen el tracto urinario inferior y van a requerir una evacuación por medio de instrumentación. Cuando llegan los pacientes con nosotros, es como todo, hacemos una historia clínica, un examen físico, hacemos un examen general de orina y urocultivo para descartar infecciones urinarias. Y a los pacientes hacemos una cistoscopía para valorar las características de la vejiga, y esto siempre lo hacemos bajo anestesia, porque muchas veces los pacientes ya vienen con cierta molestia y lastimados, y eso hace que les ocasione más dolor y tengamos, y si hay necesidad de tomar biopsia, lo podamos hacer también fácilmente. Se toma una citología y solo en casos muy, muy severos o muy raros se podía hacer una tomografía computada, una resonancia magnética. El tiempo de la aparición de los síntomas, ya nos comentaban también, en la quimioterapia puede ser inicio temprano, incluso durante el tratamiento se pueden presentar los síntomas. O los primeros días, como el caso de la ciclofosfamida, que la acroleína sigue haciendo efecto sobre la vejiga. Y el inicio tardío puede ser en un 20 o 25% después del tratamiento. Para la radioterapia también puede ser un inicio agudo durante el tratamiento o un inicio retardado que puede ser meses, años, hasta 15 años y puede ser irreversible y progresivo. El hecho de que se presenten en inicio temprano muchas veces obliga al paciente, a los médicos suspender el tratamiento o prolongar el tratamiento hasta que pase la sintomatología del paciente. Para el tratamiento de los síntomas urinarios, empezamos con un manejo conservador como la dieta, pedirle al paciente que controle los líquidos que pueden irritarle la vejiga, como es el café, los refrescos, bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, que deje de fumar. Algunos de ellos son fumadores, entonces hay que hacer ciertas medidas para conservadoras para mejorar las condiciones del paciente. Y también contamos con fármacos orales como son los antimuscarínicos. Aquí llama la atención que para estos pacientes hemos observado, o por lo menos hay artículos que dicen que el flavoxato les ayuda mucho. Por alguna razón, en estos casos les va bien, aunque nosotros en vejigas hiperactivas que nos dan esa sintomatología, no les funciona mucho el flavoxato. Contamos también con otros medicamentos, como actualmente tenemos los beta-adrenérgicos como el miravigrón. La estrategia ideal es la prevención del tratamiento. Por ejemplo, en la prevención de la quimioterapia, pues muchas veces el paciente se le hace una hiperhidratación más diuréticos, que es con solución salina y darles furosemida. Esto en cierta medida pues también incrementa más la sintomatología si es que van a presentar los síntomas. En otros casos se recomienda hacer una irrigación vesical continua y es con solución salina, usar solución salina más mesma, que es una alcalinizante que hace que se mejoren los síntomas de estos pacientes. Los resultados son variables. Las complicaciones, el hecho de tener una sonda, pues puede favorecer infecciones y la inmovilidad del paciente, que son factores de riesgo también para producir su sangrado. Y en estos pacientes constantemente debemos estar al pendiente de las infecciones urinarias para darles tratamiento a base de antibióticos o estar pendientes del sangrado para ver cómo está evolucionando y si hay necesidad de hacer transfusiones sanguíneas. Como lo comentábamos también y se comentaba anteriormente, el objetivo lógico pues, es proteger o reparar el urotelio. Y esto es con el fin de prevenir el daño de las capas del urotelio y prevenir que esto se provoque un proceso inflamatorio más severo
y que va a producir las lesiones que se comentaban previamente. Y también al nosotros restablecer esta capa de urotelio, va a ser posible que no se establezcan patologías vesicales crónicas, como por ejemplo la presencia de infecciones urinarias o el mismo sangrado que no avance. Este es un corte de una imagen de cómo se ve la capa superficial, que es, esta es la parte del urotelio que ya nos comentaba la doctora, y aquí vemos lo que es la capa de glicosamínglicanos. Esta es una protección muy importante que produce una especie de colchón, así por así decirlo, de agua que evita que las sustancias tóxicas de la vejiga penetren hacia el urotelio y provoquen las reacciones inflamatorias. Luego entonces, lo que se ha usado, hay medicamentos para restablecer o mejorar las condiciones de esta capa, y uno de los medicamentos en donde tenemos más artículos para este tipo de tratamiento es el hialuronato de sodio, que es un medicamento que es componente de la capa de glicosamínglicanos, que es una glicoproteína que va a proteger y va a hacer que se recupere esta capa y se mantenga sana durante el tratamiento y posteriormente después del tratamiento. Glicoproteína evita la inflamación por el bloqueo de los receptores ICAM-1, que eso hace que se inhiba la adherencia de complejos inmunes y de los polimorfonucleares. También inhibe la degranulación de los mastocitos, inhibe la agregación y migración de los leucocitos y reduce la producción de citoquinas. Esto hace que se mantenga la función del urotelio en buenas condiciones y evitar la evolución a los síntomas posteriores. El hialuronato de sodio reduce los síntomas de la cistitis química y posradiación, y esto disminuye la hematuria. También dolor pélvico y la frecuencia por lo menos en 12 meses. Esto se ha visto que entonces también no solo va a evitar la hematuria, sino va también a actuar sobre la sintomatología del tracto urinario inferior. El éxito es muy variable, dependiendo. Los artículos que se han publicado son de poco volumen, poco tiempo de evolución, y más o menos el éxito es de un 45% y algunos reportan hasta un 100%. La dosis en general es variable, pero por lo general se hace una instilación semanal aplicando un vial de 40 miligramos de 50 mililitros por 6 semanas. Algunos usan 4 semanas y después 2 meses y un mes, y cada mes durante 2 meses después, según como vayan viendo la evolución del paciente. Este es un medicamento bien tolerado y con pocos efectos secundarios. Para darnos una idea, por ejemplo, en una experiencia clínica que fue reportada en Madrid, España, de usar el hialuronato de sodio en pacientes para prevención de cistitis inducida por radiación, en un estudio retrospectivo de 90 pacientes con cáncer cérvico-uterino y cáncer uterino, a pacientes se les dio radioterapia externa de 46 a 50 grays y una braquiterapia de 20 a 22 grays. Se hicieron 2 grupos. En un grupo fue de 45 pacientes que se les dio el cuidado habitual, y a los otros 45 pacientes se les hizo el cuidado habitual y se les infiltró el hialuronato de sodio, se les infiltró en vejiga el hialuronato de sodio, 40 miligramos con 50 mililitros, durante 30 a 35 minutos cada semana. La evaluación se hizo a las 48 horas y cada mes durante 3 meses. Se hizo una medición del puntaje de toxicidad de la radiación y se observó que los pacientes que nada más se les hizo el cuidado habitual, a la 4ª semana su puntaje era de 1.33 de toxicidad. Al final, la toxicidad era de 1.24 y 4 pacientes con un grado de 3 de toxicidad y 2 pacientes tuvieron que retrasar su tratamiento por la sintomatología que presentaban. Los pacientes que recibieron el hialuronato de sodio, el puntaje fue de 0.71, que fue significativo, y el puntaje final siguió en 0.71, también siguió significativo. Ningún paciente tuvo mayor toxicidad y en ningún paciente tuvo retraso en el tratamiento.
Ellos concluyen que la protección, que hay una protección de la vejiga con el hierronato de sodio, disminuye la toxicidad y el riesgo de infección, y esto permite a los pacientes completar el tratamiento a tiempo. Para el caso de usar en los pacientes con quimioterapia, por ejemplo, el BCG, en un estudio piloto se usó con hialuronato de sodio. Aquí usaron en 30 pacientes, 23 hombres, 7 mujeres, la edad promedio de 67 años. Ellos 4 semanas antes habían recibido tratamiento para una resección transuretral de tumor vesical. En el grupo A, a 15 pacientes se les aplicó BCG durante 1 hora, después se hizo un lavado vesical y después se hizo un lavado vesical con 50 mililitros de solución salina y se hicieron 6 instilaciones semanales. El grupo B fueron 15 pacientes que recibieron BCG durante 1 hora, se les hizo el lavado vesical y se les dio sodio, un vial cada durante 2 horas. Se dejó intravesical para que el paciente cuando lo aguantara lo más posible, y también se hicieron 6 instilaciones semanales. La evaluación, se hizo una evaluación previa y al final del tratamiento, y para eso se usó la escala análoga visual y la puntuación internacional de los síntomas de la próstata, el IPSS. A los pacientes se le hizo una evaluación oncológica de recidiva de tumor con una cistoscopía, una citología a los 3 y a los 6 meses, y los resultados se observó que la diferencia en cuanto a los síntomas evaluados con la escala visual era significativa, y también para aquellos que se les hizo la evaluación para los síntomas de la próstata. Las micciones diarias también fue significativa en el grupo que recibió el tratamiento con el hialuronato de sodio. En el grupo A hubo aumento del dolor manifestado con la evaluación del visual y también un aumento en los síntomas. Un paciente abandonó el tratamiento y 3 pacientes presentaron recidiva del tumor. En el grupo B, que es el que recibió el tratamiento con el hialuronato, hubo una disminución del dolor. Los pacientes ya traían síntomas, pero ellos notaron que había disminución del dolor con el tratamiento. Hubo un ligero aumento en los síntomas evaluados por el IPSS, y no hubo abandono en el tratamiento, y hubo recidiva del tumor en 4 pacientes. Las conclusiones que hacen es que hay una reducción de los efectos secundarios del BCG, y hay una función protectora del urotelio contra la irritación que produce el BCG. Ellos reportan que hay limitaciones, es poco tiempo de seguimiento, esto es un estudio piloto, se necesitaría hacer estudios más a largo plazo, y evaluar también el costo-beneficio. También se desea ver qué tanto efecto tiene el hialuronato de sodio en disminuir la acción de lo que es el BCG. Cuando es el tratamiento ya en pacientes que tienen una cistitis hemorrágica grado 3 y 4, en estos pacientes hay que hacer una evacuación de coágulos. Hay que incluso poner una sonda de 3 vías para hacer un lavado constante de la vejiga. A veces hay que llevarlos a quirófano para hacer cistoscopía y evacuación de coágulos, y si es necesario hacer una biopsia. Hay que hacer una irrigación continua con solución salina hasta que observemos que ya no haya sangrado. Hay técnicas terapéuticas adicionales. Podemos usar agentes intravesicales y agentes sistémicos. Los agentes que habitualmente se reportan en la literatura es una irrigación con alumbre, que este es un astringente, el sulfato de amonio con aluminio o sulfato de potasio con aluminio. Esto produce una precipitación de las proteínas en las zonas de sangrado y va a estimular la vasoconstricción y disminuye la capilaridad vascular. Su efecto es antiinflamatorio
y hay que hacer una irrigación con una sonda de 3 vías. Una solución debe ser al 1% y el flujo debe estar en 200 o 300 mililitros por hora. Hay que tener mucho cuidado porque puede haber una intoxicación por alumbre y el grado de éxito es muy variable usando la irrigación con alumbre. También se puede usar las prostaglandinas, su mecanismo no es muy exacto, pero es probable que producen una vasoconstricción, producen agregación plaquetaria y hay una regulación de la barrera mucosa. Hay una buena respuesta en un 50 a 60% de los casos y pocos efectos colaterales. Otro producto que se usa es la formalina. Esto nosotros lo hemos usado y produce una precipitación de las proteínas de la mucosa. Aquí hay que tener cuidado. La instilación debe ser a diferentes diluciones. Se recomienda que sea, lo ideal es al 1%. Solo en casos muy severos se puede usar un 4%. Y es diluirlo con solución salina o agua destilada. Algunos reportan que con alcohol también lo pueden hacer y se ha reportado un éxito hasta un 80-90%, pero esto hay que hacerlo bajo anestesia general o con un bloqueo peridural porque los pacientes presentan mucho dolor y estos pueden desarrollar complicaciones serias como una fibrosis vesical que nos va a dar una disminución de la capacidad vesical. Puede también haber una estenosis ureteral y esto ocasionar hidronefrosis y a la larga insuficiencia renal. Pueden producir fiebre, taquicardia transitoria, hematuria recurrente. En casos severos puede haber anuria y hasta una fístula vesical y en algunos casos se han reportado hasta muerte por este tratamiento. Se ha usado también el pentosan polifosfato de sodio. Este es otro precursor de los glicosamínglicanos, pero esto nada más lo hemos visto para uso pediátrico. Los reportes que hay es para uso pediátrico en aquellos pacientes que recibieron quimioterapia post-trasplante de células madre y la dosis es vía oral tomando 100 miligramos cada 8 horas y ir viendo la evolución hasta reducirlo a tomar una sola tableta al día. Las tabletas son de 100 miligramos. Estos medicamentos también en Estados Unidos ya también se están usando por vía intravesical, pero en México no los tenemos. Otro de los tratamientos que se han usado son los estrógenos, que se supone que estabilizan la fragilidad capilar. En estos también los efectos colaterales pueden dar una disfunción hepática, hipercoagulabilidad, hipertensión, bochornos y en los casos de los hombres una feminización. Otro de los tratamientos que se han recomendado es la terapia hiperbárica, que va a disminuir el edema y mejora la neovascularización del urotelio. Y se ha incluso dicho que esto sirve para curación de los tejidos dañados por radiación y va a promover el tejido de granulación. Un protocolo que se recomienda es 20 a 40 sesiones con inhalación de oxígeno al 100%, a una presión de 2 a 3 atmósferas durante 90 minutos por sesión y la respuesta que se tiene es de un 80-90% por 2.5 años. Las complicaciones que reportan es claustrofobia en un 20% y otalgia al 17%. Ya en los casos muy severos donde no hubo respuesta a ninguno de los tratamientos anteriores, se puede llegar a una embolización arterial selectiva de la arteria ilíaca interna, que puede ser de un solo lado o bilateral. Si no es posible, entonces hasta una ligadura de las arterias hipogástricas o una derivación urinaria con o sin cistectomía. Hay que tener en cuenta que para hacer todos estos son pacientes que están bajo los efectos, por ejemplo, los que recibieron radioterapia, los tejidos están radiados y las complicaciones son muchas. En resumen, pues, la cistitis por radio o quimioterapia es un padecimiento que puede ser leve y, como nos comentaban, no es muy frecuente, pero en etapas tardías puede ocasionar complicaciones graves, incluso llegar a la muerte. Tal vez sería bueno el tratamiento preventivo y actualmente contamos con medicamentos que podemos hacerlo en aquellos pacientes de alto riesgo. Pues sería prudente realizarlo en conjunto los oncólogos, los radiólogos y los urólogos, los radioterapeutas y los urólogos, para poder llevar a cabo algún protocolo y desarrollar este tipo de protocolos para ver qué tratamientos pueden ser útiles para aquellos pacientes de alto riesgo.
Pues muchas gracias por su atención y esperamos sus preguntas, sus comentarios o sus opiniones. Muchas gracias. Buenas noches, soy Michelle Villavicencio, soy radiooncóloga, soy médico adscrito al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Agradezco la invitación para participar en este webinar. Hablar acerca de cómo la radioterapia afecta a la vejiga es un tema muy importante y quiero hablarles acerca de qué es lo que sucede. Empezaremos con la anatomía. Es importante mencionar que, como todos ustedes saben, la vejiga es una estructura muscular que tiene 3 capas. La primera es el urotelio, la más interna, que tiene una función de barrera. Es una capa de mucosa y es básicamente donde se ve el primer efecto de la radioterapia. Después tenemos una capa de submucosa y luego el músculo detrusor, que es la que le da la elasticidad y la funcionalidad y la compliance o el llenado, y por último la adventicia, que es la capa más externa. Realmente hay cosas muy interesantes hablando de todas las vías metabólicas, de cómo funciona la vejiga. Es importante mencionar que tenemos estas células de paraguas o de umbrella, que son células que se encargan básicamente de protección, protegen de los procesos infecciosos. Después tenemos el urotelio, los vasos sanguíneos, el sistema de soporte, el sistema nervioso, y luego tenemos la membrana basal y algunos miofibroblastos. Hay algunas vías que tienen que ver como la de la acetilcolina, que favorece la liberación de ATP y la contracción de la musculatura, al ser el ATP pues un agente que tiene que ver con la energía. La vía de la ATP se relaciona con la inervación y con la contracción del músculo detrusor. La vía de la adenosina tiene que ver con la inhibición de la ATP y de la actividad aferente. En esta vía es importante porque las células musculares van a relajarse a través de esta. La última es la vía del óxido nítrico y se relaciona con las fibras aferentes que facilitan la contracción de la vejiga. Como ven, es un sistema muy complejo y la radioterapia puede generar efectos a todos los niveles, y la profundidad del daño pues es lo que determina la toxicidad. Pero ¿qué sucede o qué tenemos en la actualidad? En la actualidad tenemos, en la siguiente diapositiva vemos una tomografía de simulación. Cuando vamos a dar tratamiento a un paciente a nivel de la pelvis, ya sea un hombre o una mujer, la vejiga va a ser un órgano de riesgo. Vamos a tener que realizar una tomografía de simulación para identificar a la vejiga, y es indispensable que el paciente lleve una preparación. ¿En qué consiste? Pedirle que se aplique un enema suave antes de unas 12 horas antes del procedimiento para que el recto esté limpio, que no haya materia fecal, que no haya gas, y así deberemos dar el tratamiento. Se le pide al paciente además que tome idealmente medio litro de agua media hora antes para que la vejiga esté llena, y de esta forma minimizar la dosis de la radiación al evitar que las dos paredes de la vejiga estén pegadas. Algunos pacientes, por ejemplo, como en el cáncer de próstata, se puede realizar fusión con algunas técnicas de imagen como la resonancia magnética. Una vez que realizamos la simulación y que el paciente se ha ido, los radiooncólogos realizamos el contorneo de las estructuras. ¿Qué significa? En esta imagen les muestro cómo estamos pintando el recto en morado, la vejiga en amarillo y el útero. Entonces, las cabezas femorales. Definimos cómo es cada estructura y le pedimos a los físicos que protejan estas áreas. Ahora, la siguiente diapositiva veremos cuáles son los mecanismos del daño. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la radiación a los tejidos? Pues lo primero que va a suceder es la ruptura del DNA. Hay un proceso de reparación, un porcentaje alto de las células se van a reparar. Puede haber incluso apoptosis o muerte celular, y puede haber una reparación de algunas de las células y vuelven a crecer y a volver a tener su ciclo celular. Pero si hay células que tienen afección de la capa muscular o el daño es muy profundo, pues lo que va a suceder es que va a haber endarteritis. Eso
son esta afección de la capa muscular lo que hace que los pacientes tengan mayor frecuencia urinaria, que lleguen a tener urgencia o bien hematuria. Es a nivel de la capa muscular donde tenemos la toxicidad tardía. Puede haber hipoxia, puede haber a nivel del detrusor. Lo que sucede es que se cambian las células normales por fibroblastos y esto que va a generar, pues a dañar la capacidad vesical. Entonces, así es como la radiación genera el daño. Cuando los pacientes presentan cistitis en las primeras fases, que se presenta aproximadamente en la tercera semana, lo que va a suceder es como lo mismo que sucede cuando radiamos cavidad oral. La mucosa se pone roja, los libros la describen como si fuera una capa de terciopelo, se pone rojo cereza y dependiendo de la dosis y de la toxicidad o de la profundidad del daño que genere la radiación, pues puede haber una toxicidad más tardía. En la siguiente diapositiva les quiero mostrar cómo los volúmenes de tratamiento tratan siempre de proteger a la vejiga. En la imagen les estoy mostrando cómo las hojas de la radiación van a proteger a los tejidos. Entonces, nuestro objetivo cuando damos tratamiento a un paciente en la pelvis es proteger la vejiga y para eso hacemos de órganos de riesgo. ¿Qué herramienta contamos? Contamos con una cosa que se llama histograma dosis-volumen, que en la siguiente diapositiva está del lado izquierdo, es una gráfica en la cual se ven líneas de diferentes colores, se ven la dosis y el volumen, y este histograma dosis-volumen nos permite definir qué dosis estamos otorgando de radiación a cada órgano que estamos radiando. Si estamos hablando de un hombre, pues hablamos de la próstata, de la vejiga, de la cabeza femoral, del bulbo peneal, del recto, y ahí con este histograma dosis-volumen vamos a poder definir el riesgo que tiene el paciente de tener toxicidad a nivel vesical. Ahora, existen, para poder utilizar en la siguiente diapositiva, vemos cuál es la tabla de la tolerancia de los órganos de riesgo. Esta tabla nos permite, cada órgano tiene un 100% o tiene un volumen de que corresponde a un 100%, y de acuerdo al porcentaje del órgano tenemos una tolerancia definida para la radiación. Para la vejiga, la tolerancia, la mitad de la vejiga debe recibir máximo 65 grays y el 15% de la vejiga debe recibir 80 grays. Entonces, la toxicidad va de la mano con la dosis y el porcentaje del volumen que recibe radiación. Para eso les puse esta tabla de la RTOG del 0-126. Y en la siguiente diapositiva les quiero compartir esta escala de toxicidad aguda de la RTOG para abdomen y pelvis, y en un marco amarillo les estoy mostrando cuáles son los grados. El grado 1 son pacientes con atrofia epitelial leve, pueden tener algunas telangiectasias y hematuria microscópica. O el grado 2, cuando el paciente tiene un incremento en la frecuencia urinaria, ya hay una telangiectasia generalizada, puede haber hematuria macroscópica. El grado 3, cuando ya clínicamente el paciente tiene un incremento de la frecuencia urinaria, puede tener disuria severa, ya puede haber una afección generalizada de la mucosa de la vejiga y se puede reducir la capacidad vesical. Y el grado 4, cuando la capacidad vesical es menor a 100 cc's, o bien cuando hay una cistitis hemorrágica severa y el paciente requiere manejo hospitalario. Entonces, como se fijan, hay diferentes grados. ¿De qué va de la mano? En la etapa actual de la radioterapia tenemos técnicas distintas de tratamiento. Cuando damos radioterapia conformada es la posibilidad de que el paciente tenga cistitis es hasta de un 10-15%. ¿Por qué? Porque la protección que hacemos a la vejiga es diferente. Las hojas de tratamiento no tienen una protección distinta, entonces es una protección más global. Entonces el paciente va a tener más toxicidad. Si tenemos un paciente al que le estamos dando intensidad modulada o una IGRT, pues la tolerancia va a ser mayor y la toxicidad va a ser menor. También es importante mencionar que la dosis va de la mano de esto.
Las dosis más altas que estamos otorgando actualmente son para los pacientes con cáncer de próstata que pueden recibir entre 78 y 80 grays. Obviamente estos pacientes tienen un riesgo de hasta un 10% de cistitis, pues porque justamente es el órgano que está por delante de la próstata. Si damos una técnica de intensidad modulada, la cistitis está en promedio en un 5%. Entonces, en esta imagen les muestro cómo una intensidad modulada nos permite proteger la vejiga, como vemos con la imagen azul a su izquierda. La dosis que está llegando a la vejiga realmente es muy baja. Entonces, pues hay esta relación entre la dosis de tratamiento y la técnica. ¿Y cómo la clasificamos? Pues clasificamos a la cistitis como aguda o subaguda, aquella que se presenta entre los primeros 3 y 6 meses del tratamiento, y la crónica, la que se presenta después de 6 meses. En términos generales, los artículos hablan de una frecuencia de 5%, pero si estamos hablando de cuando radiamos cervix, endometrio, próstata, si el paciente tiene, estamos dándole un tratamiento a la vejiga, pues el porcentaje va a ser mayor, porque aquí la vejiga no es un órgano de riesgo, sino es el volumen a radiar. Entonces, un paciente que recibe radioterapia a la vejiga por un cáncer de vejiga, pues va a tener más toxicidad a nivel vesical. Se dice que los pacientes que reciben radioterapia a la vejiga por cáncer de vejiga pueden tener una cistitis hasta de un 15% y una disminución en la capacidad vesical. De hecho, a estos pacientes se les hace un estudio para ver la capacidad vesical. ¿Cuáles son las dos patologías en las que con más frecuencia se encuentra la cistitis? En aquellos pacientes con cáncer de próstata por la dosis y las pacientes con cáncer cérvico-uterino. También las pacientes que son posoperadas tienen más toxicidad porque al no haber útero a nivel de la pelvis, pues la vejiga recibe una dosis mayor. ¿Cuáles son los cambios que se ven a nivel de la cistoscopía? Pues se ven telangiectasias y se ve la mucosa friable. Dependiendo del porcentaje del daño, puede haber hemorragia, puede haber hematuria macroscópica o sangrado intenso, que puede condicionar incluso que el paciente tenga anemia y requiera transfusiones. Y bueno, básicamente esas son las manifestaciones. Para concluir, pues me gustaría mencionarles que la frecuencia es baja, entre un 5 y un 10%. Si tenemos nuevas técnicas de tratamiento, la incidencia está entre un 3 y un 5%. Para los radiooncólogos, la toxicidad aguda nos va a determinar la toxicidad tardía. Un paciente que tiene poca toxicidad aguda posiblemente va a tener una baja toxicidad tardía. Actualmente tenemos técnicas que nos permiten radiar solamente, por ejemplo, la próstata y ya no toda la pelvis, que indudablemente un paciente que tiene cistitis va a tener un impacto en su calidad de vida y que puede tener incluso secuelas funcionales. Y para los radiooncólogos, pues la última diapositiva es solo un mensaje, ¿no? Para nosotros, cuando tenemos un paciente a nivel, que estamos tratando a nivel de la pelvis y tenemos una dosimetría o una dosis baja al recto y a la vejiga, pues nos encantaría tener esta carita sonriente diciéndonos que la dosimetría fue perfecta y que este paciente va a tener un porcentaje de cistitis y de proctitis menor al 5%. Muchas gracias. Espero sus comentarios y sus respuestas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Juárez, soy oncólogo médico y en esta ocasión vamos a hablar de cómo afecta el uso de quimioterapia a nivel de la vejiga. Si bien nosotros en oncología médica damos diferentes tipos de tratamiento, sin embargo, dar quimioterapia o dar algún otro tratamiento, siempre tenemos una cara, la cara menos agradable de los tratamientos oncológicos, y me refiero a la toxicidad. Buscamos respuestas en los pacientes, buscamos supervivencia global, pero a veces tenemos que pagar un precio, y ese precio, lamentablemente, en muchas ocasiones es la toxicidad. Hablando acerca de qué factores están implicados en la toxicidad,
pues contamos con factores que están asociados al paciente y factores que también están asociados al tratamiento. Si nosotros vemos cuáles son los factores que están asociados al paciente, pues uno de los principales es su ECOG, su estado funcional. También es importante siempre saber qué tratamientos previos han recibido estos pacientes, sobre todo que la tolerancia llega a ser menor cuando ya el paciente ha recibido 2 o 3 líneas de tratamiento, y también siempre tenemos que evaluar antes de dar el tratamiento pues la función adecuada de los órganos, tanto en los perfiles hepáticos, perfiles renales, ver que el paciente no tenga anemia, no tenga neutropenia antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento. Algo también muy importante es la reserva medular que puedan tener estos pacientes. Sabemos que pacientes que han sido radiados previamente pues van a tener una menor tolerancia a los tratamientos, y otro factor también importante de los pacientes es la edad. Básicamente la edad está asociada al ECOG, pero también tenemos factores que son importantes y que son los factores del tratamiento. Esos factores del tratamiento pues es un punto clave porque tenemos que evaluar qué fármacos vamos a emplear y también las dosis. Sabemos que a mayores dosis probablemente tengamos un mejor efecto terapéutico, pero vamos a tener también más toxicidad. Y también tenemos que evaluar la parte de las combinaciones. Tenemos algunos tratamientos que son secuenciales, algunos otros son concomitantes, y bueno, depende mucho de la combinación y del tratamiento que se agregue. Sabemos que los tratamientos concomitantes llegan a ser mucho más tóxicos, y también las vías de administración por la cual se va a aplicar el medicamento. Sabemos que los tratamientos asociados, como en el caso de la quimioterapia y radioterapia concomitante, pues obviamente nos pueden incrementar la toxicidad en este grupo de pacientes. Y bueno, algo muy importante, que esa toxicidad puede ser predecible. Y eso es muy importante porque actualmente lo que hacemos es hacer una adecuada profilaxis para poder evitar estos eventos adversos. En cuanto a neutropenia, nosotros tratamos de utilizar factores estimulantes de colonias. En cuanto a toxicidad cardíaca, utilizamos protectores cardíacos, y en toxicidad urológica, pues lo que hacemos es tomar algunas medidas como tratar al paciente y bueno, y utilizar algunos medicamentos dependiendo las dosis que vamos a utilizar. Algo también importante es que si no logramos esta profilaxis y si nuestro paciente presenta toxicidad, pues debemos de tener un tratamiento efectivo que pueda resolver el problema o que pueda recuperar la parte que se perdió de la integridad de las mucosas debido a la presencia de toxicidad asociada a los tratamientos. Dentro de otro punto importante, pues ya les mencionaba, tenemos diferentes toxicidades, y una de las más importantes que a veces no la tomamos tanto en cuenta o estamos más enfocados en la neutropenia o en alguna otra toxicidad, pues es la toxicidad nefrourológica. En oncología médica, bueno, pues sabemos que tenemos medicamentos que por excelencia pueden ser nefrotóxicos, donde el daño va a ser directamente a nivel renal, como lo es con el cisplatino, y también tenemos la toxicidad urológica que se presenta en algunas otras estructuras como lo es la vejiga. Y bueno, la más temida de todas estas toxicidades es la cistitis hemorrágica, y para lo cual no queremos que ningún paciente la presente al momento de que aplicamos ciertos fármacos. Y dentro de los fármacos que pudieran ocasionar esta cistitis o que ocasionan más irritación a la vejiga y pudieran ocasionar cistitis hemorrágica, pues tenemos esos dos fármacos. Uno que es la ciclofosfamida y el otro que es la ifosfamida. Ambos fármacos pueden ocasionar esta toxicidad. Y bueno, tanto la ciclofosfamida y la ifosfamida son agentes que pertenecen a la familia de los alquilantes. Su uso antineoplásico, pues nosotros lo hacemos en tumores sólidos, pero también hay una parte de estos fármacos, y sobre todo la ciclofosfamida, que se utiliza como inmunosupresor en enfermedades reumatológicas. Estos medicamentos, sobre todo la ciclofosfamida, pueden usarse solos o combinados, y al combinarse con otros fármacos se puede incrementar el riesgo de toxicidad. Y bueno, en el caso de oncología médica, pues básicamente utilizamos estos fármacos en diferentes tumores sólidos. En cuanto al mecanismo de acción, esos fármacos, la mayor parte de la activación es a nivel hepático, y esta activación se lleva a cabo por el citocromo P450 en un 75%. La mayor parte de estos fármacos se elimina por vía urinaria, y se generan dos metabolitos de la activación de estos fármacos. Uno que es la mostazafolamina y el otro que es la acroleína. Si bien la ciclofosfamida
ustedes pueden ver en esta gráfica, uno de los pasos es la formación de aldofosfamida y finalmente la dos metabolitos activos y la acroleína, pues solamente va a ser la responsable, la que puede ocasionar mayor daño al tejido de la vejiga y originar esta cistitis hemorrágica. La otra parte de la oxidación enzimática nos va a dar a la parte activa, que es la parte que va a actuar a nivel de la inhibición del ciclo celular. Y bueno, ustedes pueden ver aquí en esta gráfica que el metabolismo es hepático de estos dos fármacos y vamos a tener los dos metabolitos y finalmente la acroleína es la responsable de poder ocasionar esta cistitis hemorrágica. Bueno, hablando un poco acerca de esta acroleína, ¿cómo podemos prevenir esta toxicidad? Si bien existen guías, existen algunas recomendaciones que pueden ser muy sencillas y que nos pueden ayudar para poder evitar estos eventos adversos. La primera es tener un paciente que tenga una hidratación adecuada. Sabemos que si el paciente tiene cierta deshidratación, probablemente el riesgo de que presente esta toxicidad es mucho mayor. Tenemos que hidratar al paciente y muchas veces se hidrata previo a poder recibir el tratamiento. Y algo que es muy común y que utilizamos sobre todo con la ifosfamida es poder utilizar mesna, que es el uso del 2-mercaptosulfato sódico. La acción de mesna es poder quelar la acroleína y que de esa manera no ocasione la cistitis hemorrágica. En el caso de la ifosfamida, pues nosotros utilizamos mesna, calculamos se utiliza el 60% de la dosis total de la ifosfamida en mesna y lo dividimos y podemos hacerlo de dos maneras. Uno es poder dividir esta dosis en 3, poner un bolo de mesna previo a administrar la ifosfamida, el otro al final de la ifosfamida y el otro 4 horas posteriores a concluir la administración de la ifosfamida. En algunos esquemas o en algunos centros lo que hacen es colocar el mesna en Y durante la infusión de la ifosfamida. Y se dice que aquellos pacientes que reciben la ciclofosfamida por arriba de 1 gramo, generalmente se recomienda una dosis de mesna, que aquí sí viene siendo el 100% de la dosis de la ciclofosfamida en dosis de mesna y se aplica previo a la infusión de la ciclofosfamida. Entonces, estas son acciones que nosotros tomamos para poder prevenir una cistitis hemorrágica. Si bien el mesna tiene una función de quimioprotector, nos protege de este evento adverso, sin embargo, aunque lo utilizamos, el 6% de los pacientes presentará hemorragia. Y algo muy importante revisando este tipo de toxicidades, nosotros muchas veces podemos ver en los exámenes generales de orina de los pacientes que los pacientes tienen cierto grado de hematuria. A veces yo creo que subestimamos este valor. En ocasiones decimos, bueno, pues probablemente se contaminó el examen general, la muestra de orina, o probablemente vemos que tiene hematuria y algunos eritrocitos, pero no tenemos datos de infección, no tenemos, los nitritos son negativos, no tenemos bacterias. Muchas veces queremos asociarlo a infecciones y vías urinarias, a veces sí está presente y en algunas no. Pero algo muy importante es que esta hematuria puede ser microscópica y nosotros no podemos, no la vamos a ver. O sea, si un paciente tiene ya cistitis hemorrágica es porque tiene una toxicidad grave. Pero estos pacientes que tienen hematuria muy probablemente tienen un daño en el epitelio de la vejiga y probablemente están teniendo molestias y nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Y algo también importante es que a veces vemos que las biometrías, los pacientes tienen anemia y no se logran recuperar. Y probablemente no es una anemia tan marcada, pero probablemente su hemoglobina esté en 10, y no suba. Y nosotros vemos frecuentemente que los exámenes generales de orina presentan hematuria microscópica. Yo creo que ahí es donde tenemos que checar todos estos signos que nos están orientando a que probablemente el paciente tiene una toxicidad, tiene una hematuria microscópica y muy probablemente algún grado de cistitis, y que lo que nos está diciendo es que el epitelio está sufriendo y que probablemente requiere un tipo de tratamiento para poder revertir estos efectos asociados a la quimioterapia. Nosotros tenemos algunos algoritmos que utilizamos de tratamiento. Ustedes pueden ver aquí, en caso de que el paciente presente una cistitis hemorrágica, pues tenemos que forzar la uresis, tenemos que tratar adecuadamente, y si el sangrado persiste, pues podemos poner algunos lavados continuos vesicales,
y bueno, todo un algoritmo en poder mejorar este tipo de eventos secundarios. Afortunadamente, pues siempre somos muy precavidos y yo me incluyo, llevo 15 años como oncólogo médico y bueno, siempre tratamos de prevenir este tipo de hemorragias. Yo puedo decir que probablemente solamente una vez vi una cistitis hemorrágica, tratamos de hidratar a los pacientes, tratamos de protegerlos, pero de cierta manera siempre tienen algún cierto grado, y aunque apliquemos Mesna, ustedes ya lo vieron, un 6% de los pacientes puede presentar cistitis y hemorragia, a pesar de que nosotros apliquemos el Mesna. Y ya para finalizar, bueno, también sabemos que el sinergismo de los tratamientos pues, puede ocasionar mucho mayor toxicidad. Ya la doctora Michelle explicó ampliamente cuál es el efecto de la radioterapia a nivel de la vejiga. Y muchas veces nosotros utilizamos la combinación tanto de radioterapia y quimioterapia, y en este caso, sobre todo en pacientes con cáncer cervicuterino, en las etapas 2 y en las etapas 3, pues sabemos que hay un sinergismo entre ambos tratamientos. Y los pacientes pueden presentar cistitis y esta se puede presentar acompañada de hematuria. Y bueno, como sabemos, los efectos de la radioterapia, pues al momento de finalizar el tratamiento, pues no se detienen. Tenemos un efecto de la radioterapia que puede continuar hasta 8 semanas posteriores y bueno, y en el inter que nosotros valoramos a estos pacientes, podemos ver que estos pacientes pueden presentar cierta hematuria, cierto malestar, cierto dolor, cierta disuria, y a veces, bueno, pues solamente los hidratamos y damos algún tipo de analgésico y no hacemos más. Entonces yo creo que si nosotros evaluamos de manera integral al paciente, podemos ofrecer algún otro tipo de tratamiento, que bueno, que más adelante lo vamos a mencionar, y que esto pudiera mejorar, pues obviamente todos estos síntomas y tener un impacto positivo en calidad de vida. Y bueno, ya para terminar, dentro de las conclusiones, pues obviamente que tenemos efectos asociados a los tratamientos, efectos asociados a la quimioterapia, y siempre pues vamos a tratar de prevenir, o sea, de evitar que el paciente llegue a presentar estos eventos adversos. Sin embargo, pues obviamente debemos estar capacitados y debemos ofrecerle lo mejor que tengamos a nuestros pacientes en caso de que estemos presentando algún evento adverso, algún dato de hematuria, algún dato de cistitis. No necesariamente el paciente tiene que tener una cistitis hemorrágica para poder dar algún tipo de tratamiento. Y ya les mencionaba sobre todo la hematuria microscópica, pues pueden ser datos de alarma de que algo está pasando y de que algo tenemos que hacer. Estos efectos pues dependerán siempre de los medicamentos utilizados. En quimioterapia, pues sobre todo los agentes alquilantes, en este caso la ciclofosfamida y la ifosfamida, pues son de los fármacos que se utilizan muy a menudo y que pueden ocasionar o exacerbar este tipo de toxicidades. Siempre la dosis, pues obviamente va a ser un factor determinante, sobre todo cuando utilizamos dosis altas. Yo recientemente estoy tratando un paciente con sarcoma de Joint y ahí se aplican 2 gramos de ciclofosfamida, pues obviamente tenemos que tratar al paciente y protegerlo con Mesna, y bueno, no se digan en los esquemas que llevan ifosfamida, como los esquemas de sarcomas o en los tumores germinales, donde llegamos a utilizar la ifosfamida por 5 días y se utiliza a dosis altas. Siempre que podamos ofrecer algo a los pacientes para no deteriorar su calidad de vida, estaremos cumpliendo un objetivo que es tan importante como la supervivencia global que pueden tener estos pacientes. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Ya fue la presentación. Y si alguien tiene alguna pregunta o comentario.
Doctor Campos. ¿Sí? A mí me gustaría preguntarle, desde el punto de vista de un urólogo, ¿cuál es la secuencia más común para el manejo de un paciente que tiene cistitis? Ya que las medidas que el doctor Juárez o yo le hemos otorgado y no funcionan, ¿usted qué manejo les da de forma escalonada? ¿Cómo empieza su abordaje? Cuando el paciente nos llega ya, pero generalmente, anteriormente casi nos llegaban los pacientes prácticamente ya en las fases tardías, cuando ya el paciente estaba sangrando. Es decir, cuando tenía las hemorragias y tenía que internarse por las hemorragias. Actualmente, gracias a, como se comentó, los cuidados en la radioterapia, la concentración y todo esto, y ya podemos decir que el paciente cuando nos llega, en cierta medida, lo primero que hacemos es hacer el diagnóstico de en qué condición está el paciente. Si el paciente está con hematuria, lo que hay que hacer es evacuar, hacer una cistoscopía. Si podemos hacer hemostasia, hacemos hemostasia y un lavado vesical. Es decir, cuando ya nos llegan en ese momento, y entonces, si con eso lo controlamos, ya nomás hacemos irrigaciones y claro, actualmente pues ya usamos el hialuronato de sodio después de ese procedimiento y le aplicamos el hialuronato, por ejemplo, cada semana según cómo vaya evolucionando. Cuando ya vemos que está estable y sin problema, ya el paciente, esto lo hacemos cuando está encamado el paciente y cuando está internado, es cuando le empezamos a poner el hialuronato de sodio. En cuanto el paciente se estabiliza, lo damos de alta. Y ya ya cada semana lo estamos checando según cómo vaya. ¿Y cuántas son las dosis máximas de hialuronato que se pueden administrar, doctor? ¿Existe un límite? Sí, lo que hacemos es, los estudios reportan, y eso es lo que vemos nosotros en los pacientes, más o menos entre 6 y 8 semanas, vemos que el paciente ya está recuperando por sí solo, está produciendo la capa, está reforzando, está recubriendo el urotelio. Entonces, se dice que hay que dar la aplicación de 6 a 8 semanas. Ya después, ver cómo va evolucionando el paciente. Ahora, lo ideal sería que, por ejemplo, si se le va a dar una radioterapia, un paciente de alto riesgo, como usted lo comentaba, doctora, un paciente que sea de alto riesgo, podemos en conjunto, por ejemplo, o ustedes mismos pueden empezar a poner el hialuronato de sodio, ya sea, después de la radiación, se le aplica el hialuronato de sodio después de cada sesión de radioterapia. Dependiendo del número de sesiones que tenga, pues ese es el número de aplicaciones que puede tener. O se le puede aplicar cada semana para irlo recuperando y no llegue al sangrado en los pacientes que son de alto riesgo. O, por ejemplo, cuando se usa la quimioterapia, en ese caso, lo que con quimioterapia no tuve pacientes, la verdad, pero lo que recomiendan y los artículos dicen que se les pone lo que es la quimioterapia intravesical, o cuando es parenteral, entonces en ese momento se puede empezar a poner cada semana las aplicaciones del hialuronato de sodio. Y en su experiencia o la literatura, ¿qué porcentaje de reincidencia hay después de la administración del hialuronato? Bueno, de los pacientes, de los que yo estuve manejando, prácticamente dos pacientes que continuamente tenían hematuria. Es anecdótico, yo sé que son 2 casos, pero en esos pacientes, cuando uno es por cáncer cervicuterino y el otro fue por cáncer de próstata, en esos pacientes ya se les dio el tratamiento por 6 semanas y ya después ya no hubo recidiva y estuvimos vigilando a estos pacientes. A la paciente de cáncer cervicuterino, ella se tenía que hacer cateterismos porque su vejiga ya estaba hipoactiva y prácticamente ya no vaciaba nada. Y con eso
claro, yo siento que también fue parte del manejo el que se haga los cateterismos. Hasta la fecha sigue haciendo los cateterismos y estoy hablando que ya lleva más de 10 años con este tratamiento. Y no hemos tenido recidiva ya de internarse de esa paciente. Ahora, de los estudios que hay, prácticamente no hay muchos estudios para lo que se habla de radioterapia o de quimioterapia. No tenemos estudios a largo plazo. No se ha reportado. Pero para la cistitis intersticial, por ejemplo, se ha visto que incluso después de 5 años han notado hasta recidiva de un padecimiento que decíamos, o que se dice que es un padecimiento pues, que no tiene un tratamiento específico. Entonces, más de 5 años han estado ya sin recaídas estas pacientes en la cistitis intersticial. ¿Y cuántos pacientes o ha tenido algún caso en el que haya tenido que haber un tratamiento más radical? No sé, una cistectomía, una talla suprapúbica, un abordaje quirúrgico más radical. ¿O la experiencia de un centro grande? Ahí en el hospital militar, lo más severo que llegamos a tener fue, digamos, hacer lavados con formol, que era lo más severo, sobre todo la época en que se daba radiaciones, estoy hablándole hace, no sé, 15, 20 años. En esa época, sí, con formol. Hacer una cistectomía no he visto yo en estos casos. Por ejemplo, si es un tejido radiado, es un problema muy severo. Ya ve que entrar allí pues, es hasta mal, y son pacientes en muy malas condiciones, además. Posiblemente lo que usted menciona de los porcentajes de toxicidad que usted vio hace 15 o 20 años era porque en esa época, bueno, el mayor porcentaje de pacientes los tratábamos en equipos de cobalto y la exposición a los órganos de riesgo como vejiga y recto no era tan alta. Entonces, pues tenemos en la literatura un 3 a 5% de cistitis y de proctitis, ¿no? Sabemos que, bueno, los cirujanos, oncólogos, los gineco-oncólogos, los urólogos ven pacientes que tienen cistitis. Seguramente con estas nuevas opciones como el hialuronato vamos a tener un cambio en el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Tendríamos que tener puentes entre urólogos y los oncólogos para identificar en qué momento debemos enviar un paciente para la administración de este medicamento, ¿no? Sí, sobre todo hacer protocolos de manejo y como le comentaba, ustedes conocen qué paciente sí es de alto riesgo de que pueda, como usted lo comentaba, por ejemplo, para la radioterapia, que vaya a evolucionar a hematuria, que vaya a recibir más dosis a nivel de la vejiga. Por ejemplo, ese se le puede hacer preventivamente, empezar a ponerle las aplicaciones del hialuronato. Y en el escenario que sea un paciente crónico, yo le podía comentar que tengo algunos pacientes con cáncer de próstata en los cuales dimos una dosis de más de 70 grays, que de repente a los 2 años tienen episodios 1 o 2 al año de o una infección urinaria que desencadena una cistitis sin llegar a requerir ingreso o solo un manejo como un proceso infeccioso. Posiblemente estos pacientes, quizá no es el mejor momento, pero se podrían beneficiar de una valoración por urología para la administración de un fármaco como este. Claro, se puede, por ejemplo, cuando tienen si tienen infecciones urinarias de repetición, por ejemplo, que el paciente periódicamente esté con infecciones urinarias, se ha visto que, por ejemplo, las infecciones se favorecen sobre todo por las pequeñas lesiones que se producen otra vez del urotelio, y entonces si lo recuperan, también se ha usado para pacientes con infecciones urinarias de repetición, y se ha visto que al aplicar esta sustancia intravesical se disminuye el riesgo de infección y a la vez pues, podría disminuir el riesgo de hematuria franca, pues. Gracias, doctor. Alejandro, ¿tú quieres hacer algún comentario o crees que haya algo más que aterrizar de las pláticas que tuvimos?
Pues mira, primero quisiera comentar acerca de, bueno, de la probabilidad de que se ocasione una cistitis con la quimioterapia, pues sobre todo con ifosfamida o con las dosis altas de ciclofosfamida, pues podemos tenerla. Algo que revisando el tema, pude ver es que muchos pacientes pueden tener hematuria, inclusive hematuria microscópica, y que a veces puede estar asociado a infecciones y a veces no. Entonces, yo creo que probablemente tengamos que fortalecer el trabajo en equipo y sobre todo no es en todos los pacientes, pero sobre todo solicitar una valoración por urología, porque muchos de esos pacientes se pueden meter a una cistoscopía y se puede hacer un diagnóstico y darle un tratamiento oportuno. Y bueno, probablemente no vemos cistitis tan graves o de un mayor grado que con la radioterapia, pero bueno, compartimos algunos pacientes como los de quimioterapia, radioterapia concomitante de recto de recto o cáncer cervicouterino, y que a veces estos eventos pues no se presentan inmediatamente después de que reciben el tratamiento, sino se presentan a veces algunos meses después, y la hematuria es constante. Vemos biometrías hemáticas donde siempre tienen anemia, a pesar de que estamos dando algún suplemento de hierro, no mejoran y en ocasiones a lo largo de los meses pueden empeorar. Yo creo que ahí probablemente se nos está pasando el diagnóstico de poder darles esa atención oportuna y sobre todo saber que existen otros tratamientos que pueden hacer que se recupere el epitelio y que se les pueda ofrecer. Y como también lo menciono, que eso también puede favorecer infecciones. Y tenemos muchos pacientes que por año sufren 4 o 5 episodios de infección de vías urinarias. A veces queremos acidificar un poco la orina, empezamos a dar algunos, o dejamos algunos medicamentos de uso crónico como la fenazopiridina o la nitrofurantoína, pensando que esto pudiera controlar un poco las infecciones, pero realmente si esta cistitis no mejora, pues las infecciones tampoco van a mejorar y se van a presentar en estos pacientes en repetidas ocasiones. Yo creo que un comentario nada más al respecto es, si ustedes tienen un paciente que le dieron hace tiempo y empieza con, infecciones urinarias, hay que ver si no tiene alguna disfunción en la micción. Por ejemplo, que es un paciente que va a orinar frecuentemente o que le cuesta trabajo orinar. Muchas veces estos pacientes, por el efecto de la radiación o el efecto de la quimioterapia, pueden estar con alguna alteración en el vaciamiento o en, o en la fase de llenado o en la fase de vaciamiento de la vejiga. Entonces, a lo mejor estudiarlos por ahí con un ultrasonido para ver si están vaciando bien o ver las características de su chorro, del flujo urinario. Y eso pues sería también una cosa de valorar y tratar al mismo tiempo. Okay. Pues me parece que es muy importante su comentario, doctor Campos, porque sobre todo lo que usted menciona es muy común en pacientes con cáncer de próstata, ¿no? Claro. Que una secuela quedan con icturia, con urgencia urinaria y bueno, también tenemos algunos casos de estenosis ureteral, ¿no? Claro. Entonces, la cistitis es una de las toxicidades que se desarrollan a nivel del aparato urinario, pero hay otras, ¿no? Que no son menos importantes. Y bueno, nos preguntan, Alejandro, que si hay algún esquema ideal para la combinación de ifosfamida y mesna. Bueno, generalmente nosotros cuando vamos a utilizar ifosfamida, lo que hacemos es que el paciente debe recibir de la dosis total de la ifosfamida, el 60% de la dosis va a ser de mesna. Lo podemos utilizar en dos modalidades. Una que mencionaba era dividir esta dosis en 3. El primer tercio lo vamos a aplicar previo a la infusión de la ifosfamida. El segundo sería al término. Generalmente la ifosfamida la dejamos para 4 horas. Y la tercera dosis se aplica 4 horas posteriores al término de la ifosfamida. Y en algunos centros utilizan esta dosis total, que es del 60%, en infusión en JEC junto con ifosfamida. Yo creo que ambas opciones son válidas y obviamente siempre asegurarnos que el paciente esté bien hidratado y que tenga una buena hidratación previa, y también recomendar al paciente que pues mientras esté con el tratamiento pues debe de estar ingiriendo un buen aporte de líquidos, sobre todo porque esos esquemas de ifosfamida muchas veces se utilizan en 3 días o inclusive en 5 días, que es cuando es el tiempo que van a recibir el fármaco, y durante estos 5 días tienen que tener una adecuada hidratación.
Y con este manejo de tercios que nos comentas, ¿cuál es el porcentaje de toxicidad? Generalmente la toxicidad puede haber, pero es muy baja, grado 1. Con eso podemos evitar el riesgo de una cistitis hemorrágica, que vendrá siendo una toxicidad grado 3 o grado 4, podemos evitarlas en el 92%. Gracias. Le contestamos al doctor Salvador Macías, que fue el que te hizo la pregunta. Me parece, no veo más preguntas en el chat, me parece que podríamos tener un comentario final para cerrar. No sé, doctor Campos, ¿quiere usted empezar? Sí, mi comentario, igual como la conclusión, es hacer protocolos de manejo para los pacientes que puedan tener alto riesgo de que desarrollen una cistitis intersticial, y hacerlo en conjunto con urólogos, los radioterapeutas, los oncólogos médicos y todos en conjunto para hacer protocolos, sobre todo para ver qué es lo que sucede a largo plazo. Y una de las cosas también, ver costo-beneficio, ¿no? Para ver qué tanto puede ser de utilidad el uso de estos tratamientos. Gracias, doctor. Alejandro. Bueno, a mí me gustaría concluir, que no se nos olvide que no necesitamos ver una cistitis hemorrágica para pensar que tenemos toxicidad en la vejiga. Si nosotros vemos en los exámenes generales de orina una hematuria microscópica y una anemia constante, y tenemos el antecedente de que esos pacientes se han radiado y han recibido quimioterapia, en ese caso, bueno, lo vemos más con los pacientes de recto, de próstata, de cáncer cervicuterino, o pacientes inclusive que han recibido quimioterapia y que han estado por largos periodos, donde hemos utilizado ciclofosfamida y fosfamida, pues canalizar a estos pacientes para que tengan una valoración urológica, y muy probablemente si detectamos cierto grado de cistitis y se detecta que este epitelio se encuentra dañado, poderles ofrecer algo que mejore su calidad de vida, porque al final sí, esos pacientes van a presentar anemia y van a presentar infecciones de repetición, y que llega a ser bastante molesto. Y bueno, eso finalmente tiene un impacto deleterio en su calidad de vida. Yo creo que no olvidarlo. Sabemos que nos enfocamos a veces a toxicidades como la neutropenia o algunas otras más, donde inclusive hacemos profilaxis, pues no olvidar que también los pacientes pueden estar cursando con algún grado de cistitis, y que no necesariamente tiene que ser hemorrágica macroscópica para que pueda tener un impacto deleterio en estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar que, exceptuando cuando hablamos de radioterapia a la vejiga, que ya es un estándar para el manejo en preservación de vejiga, allí sí el escenario es completamente otro, pero cuando hablamos de la cistitis como una toxicidad, es importante considerar la dosis de radiación y la etapa del paciente. No es lo mismo un cáncer cervicouterino localmente avanzado con infiltración a vejiga a una etapa 1B o a una etapa 2B. Entonces, la toxicidad va de la mano de la dosis de radiación, que es mayor para los pacientes con cáncer de próstata, y en promedio para el resto de los pacientes es entre 50 y 60 grays. La técnica de tratamiento también hace la diferencia. No todos los centros tienen intensidad modulada, pero aún con radioterapia conformada en acelerador lineal, la toxicidad no es mayor al 5-8%. Hoy, bueno, la multidisciplinariedad es lo que predomina en todas las áreas de la medicina, y en la oncología no es la excepción, ¿no? Tener este tipo de seminarios hace la diferencia, ¿no? Estar de la mano junto con los urólogos, pues permitirá, como decía el doctor Juárez, que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida, que es un objetivo secundario en el manejo oncológico, ¿no? Primero es el control de la enfermedad, pero el segundo y no menos importante es la calidad de vida. Bueno, queremos agradecer la invitación para participar en el evento y a todos los asistentes. Muchas gracias por estar pendientes del evento. Gracias. Yo también quiero agradecerlo, que nos hayan invitado a participar. Estaba preguntando a urólogos y verdaderamente es poco lo que se publica o lo que vemos de tratamiento o de manejo de este tipo de casos. Les agradezco a todos la participación y por la invitación a este webinar. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, cuídense mucho y esperamos vernos pronto.